Hay momentos en los que una decisión política suena como un trueno distante, hasta que el eco llega a tu economía. Eso es lo que ocurre ahora en Estados Unidos, cuando la Corte Suprema empezó a cuestionar si el expresidente Donald J. Trump tenía realmente el poder de imponer tarifas comerciales masivas bajo el argumento de emergencia nacional. A primera vista, parece apenas otra disputa jurídica americana. Pero lo que está en juego es gigantesco. Si el tribunal anula esas tarifas, cientos de miles de millones de dólares podrían tener que ser devueltos a las empresas. Y cuando un imperio comienza a devolver dinero que ya gastó, el mercado tiembla. Lo curioso es que para quien observa desde lejos, puede parecer un evento aislado, una guerra comercial lejana. Pero el mundo financiero no tiene fronteras. Cuando Estados Unidos estornuda, el resto del planeta entra en colapso de tos. Esas tarifas moldean el precio de todo, desde el trigo hasta el chip de ordenador. Y ahora incluso las criptomonedas sienten el impacto. Al fin y al cabo, cuando el dólar vacila, los inversores buscan refugio en activos fuera del control estatal. Y ahí es donde el Bitcoin, el oro y hasta monedas de economías emergentes entran en ese tablero global de poder. Pero el error de Trump, tratar de controlar el comercio global vía decreto, no es novedad en la historia. En el fondo, es la vieja tentación de todo gobernante, creer que puede doblar las leyes del mercado con la fuerza de la pluma. En Europa ya hemos visto algo parecido varias veces. Por ejemplo, durante la crisis del mecanismo de tipo de cambio de 1992-1993, varios países europeos enfrentaron devaluaciones abruptas de sus monedas, ajustes dolorosos y un fuerte trastorno económico. Aquellas devaluaciones fueron presentadas como medidas necesarias para proteger la economía nacional, pero muchas terminaron erosionando la competitividad y minando la confianza de empresarios y ciudadanos. El resultado fue caos económico, desempleo, inflación y pérdida irreparable de confianza. Esa similitud no es coincidencia, es un patrón. Cuando el poder político intenta imponerse sobre el flujo natural de la economía, el colapso es solo cuestión de tiempo. En Estados Unidos, las tarifas de Trump se presentaron como protección al trabajador estadounidense, pero terminaron siendo un impuesto indirecto sobre ese mismo pueblo. En Europa, tal como pasó con el MTC, controles cambiarios, restricciones o devaluaciones forzadas terminaron destruyendo la base de confianza del sistema económico. Es el mismo juego, con ropajes diferentes. Un gobierno desesperado intentando contener las mareas de un océano financiero global. Y quizá ese sea el mayor aviso para cualquier ciudadano europeo. Lo que sucede hoy en Washington puede llegar mañana a Europa, disfrazado de plan de recuperación o medida emergencial. El poder tiene memoria corta, pero el mercado no. La historia enseña que quien intenta controlar el libre flujo de la riqueza termina, tarde o temprano, siendo devorado por él. La Corte Suprema americana ahora se enfrenta a un dilema. ¿Limitará el poder presidencial para intervenir en la economía? ¿O mantendrá al Estado como un jugador capaz de cambiar las reglas del juego en cualquier momento? Durante el juicio, los jueces cuestionaron si la frase «regular importaciones» realmente autorizaba al presidente a crear tarifas unilaterales. Algo que en la práctica se convirtió en un arma política. La defensa de Trump trató de argumentar que se trataba de seguridad nacional. Pero el tribunal vio un riesgo mayor: permitir que cualquier gobierno futuro use ese mismo argumento para manipular el comercio global según sus intereses.
Es como si el árbitro de un partido de fútbol decidiera cambiar las reglas en medio del juego. A los inversores les horroriza eso. Lo que más valoran es previsibilidad. Cuando la Casa Blanca se convierte en una especie de bolsa de apuestas geopolítica, el capital empieza a huir. Eso fue lo que vimos en 1992-1993 con la crisis del MTC. Monedas europeas sometidas a devaluaciones abruptas, economías sacudidas y una fuga de capital hacia activos más seguros. El proteccionismo parecía la salvación, pero se transformó en veneno. Y lo que estamos viendo ahora, casi 3 décadas después, es un eco de ese mismo error. Los controles, las tarifas, los decretos pueden presentarse como escudos frente a crisis externas o competencia extranjera, pero a menudo terminan siendo cadenas que ahogan la economía real. Cuando los estados intentan proteger empleos con tarifas, muchas veces terminan drenando riqueza. Al encarecer las importaciones, la inflación sube, el consumo cae y el trabajador pierde poder adquisitivo. Irónicamente, las empresas que se suponía iban a beneficiarse pueden acabar despidiendo, porque el mercado global se retrae. Es el clásico paradoja. El remedio se convierte en veneno. En Europa, cuando una moneda o economía perdió credibilidad, la gente buscó refugio en activos seguros. Oro, bienes raíces, divisas extranjeras, en una búsqueda de protección frente a la incertidumbre. Este tipo de movimientos no son nuevos. Cuando el Estado pierde credibilidad, las personas buscan refugio donde el gobierno no manda. Fue así durante la crisis del MTC. Ese mismo patrón se repite ahora a escala global. El miedo a una decisión política errónea está empujando inversores fuera del sistema tradicional. Y ahí es donde entran las criptomonedas. Durante la incertidumbre, funcionan como válvula de escape, emocional y financiera. En Estados Unidos, cualquier señal de inestabilidad hace que el Bitcoin suba. Y lo mismo ocurre aquí cuando Europa, o sus economías dependientes del dólar, sienten la tensión. El problema es que, como en el pasado, el oro no era accesible para todos. Y hoy el conocimiento sobre cripto sigue siendo restringido. Muchos ciudadanos cometen el mismo error que en los 90. Creer en promesas de estabilidad que terminan en sorpresas desagradables. Las decisiones de Trump y de la Corte Suprema pueden parecer lejanas, pero reflejan la misma lógica que moldeó crisis en Europa. La excesiva confianza del gobierno en su propia capacidad de controlar el mercado. Cuando la política intenta dictar el precio de las cosas, el precio de la confianza se dispara. Y ese es un costo que ningún país puede pagar. Por eso, cada vez que una gran potencia interviene artificialmente en la economía, Europa debería encender todas las alertas. El efecto dominó es real. El dólar oscila, el flujo de capital cambia, y al final el inversionista común, el que cree que estas cosas allá afuera no le afectan, es el primero en sentir el golpe, en el supermercado, en la gasolina, en el valor de su sueldo. La verdad es que la economía global vive de confianza, y esa confianza está en colapso. Cada vez que Estados Unidos entra en un conflicto interno sobre tarifas, deuda o poder presidencial, todo el mundo sujeta la respiración. El dólar es la columna vertebral del comercio internacional, pero también el espejo de la inestabilidad estadounidense. Y cuando ese espejo se quiebra, los países que dependen de él sufren. Y cuando un pilar de un imperio empieza a agrietarse, los países dependientes deben elegir: seguir atrapados en una estructura que se desmorona o construir un nuevo camino, antes de que el tejado caiga sobre sus cabezas. Lo que ocurre hoy en Estados Unidos
Es un recordatorio brutal de que la historia financiera es cíclica y Europa ya ha vivido capítulos muy parecidos. Cuando un gobierno intenta controlar el mercado con decretos y tarifas, el resultado suele ser el mismo. El pueblo paga la cuenta. Fue así en 1992-1993 con la crisis del MTC en Europa. Las devaluaciones, las inestabilidades y la pérdida de confianza destruyeron economías, generaron desempleo y empobrecieron a muchas familias. Audesco, Punteu. Y ahora volvemos a ver el mismo patrón en el corazón del imperio americano, pero con ramificaciones globales. Hay una diferencia fundamental. El mundo ha cambiado. Hoy quienes entienden cómo funciona el sistema pueden protegerse, no huyendo del caos, sino aprendiendo a navegar en él. Cuando la moneda estatal pierde credibilidad, las personas buscan alternativas. En el pasado, el oro era el ancla. Hoy, las criptomonedas representan la nueva frontera de la autosoberanía. No dependen de decretos, no se doblegan a tarifas, no pueden ser confiscadas por un presidente desesperado. Es la reacción natural de una era que ya no cree en promesas de estabilidad desde arriba. Para el ciudadano atento, este es el momento de observar, entender y prepararse. Cada decisión en Washington reverbera en Bruselas. Si el dólar cae, el euro o las economías europeas que dependen del dólar sufren. Si el mercado global se retrae, el inversor europeo siente primero. El mundo se está reorganizando y quienes se queden atrapados en el viejo sistema serán los primeros en ser arrastrados por la próxima ola de colapsos que ya se adivina en el horizonte. Hoy, Estados Unidos vive lo que muchos países europeos ya experimentaron: el choque entre poder político y las leyes invisibles del mercado. Ningún decreto puede detener el ciclo de la confianza, y ninguna corte puede legislar sobre la psicología del miedo financiero. Cuando la población pierde la fe en la moneda, no hay Estado lo suficientemente fuerte como para sostenerla. Y ahí comienza el próximo capítulo de la historia financiera global. Fuera del alcance del gobierno, dentro de las manos de quien entendió el juego. Si este texto te hizo reflexionar sobre cómo decisiones lejanas pueden cambiar tu futuro financiero, reflexiona bien. Entender lo que está oculto puede marcar la diferencia entre perderlo todo y estar un paso adelante. Gracias por estar aquí.